Shavua Mishpachá Bejaverí. Esta tarde nos concede el Eterno tener un shiur titulado Ruach Kadosh, o más bien Ruach Kedushá, espíritu de santidad. Primero que nada, para empezar este shiur debemos comprender de lo que estamos hablando. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estamos hablando? Ruach, vamos a ver qué significa y qué significa Kadosh o Kedushá. Kadosh, sabemos que es santo, sabemos que es apartado, pero Kedushá va más allá, va de un apartamiento extremo. Es decir, que probablemente hasta en el hebraísmo, para algo tan sencillo, se podría decir, esto es santo, esto es algo apartado, aunque no sea algo exclusivo del templo, por decirlo de esta manera. Pero cuando se habla de Kedushá, estamos hablando de un apartamiento absoluto, santo, limpio, especial por lo relacionado que tiene o la relación que tiene con el Creador. Ahora, vamos a ver lo primero, lo esencial, Ruach. Ruach significa viento, aliento o espíritu. Esto lo vamos a dejar entre paréntesis, ahorita les voy a explicar un poco acerca de lo que es espíritu, ¿sí? Pero como tal, es una palabra femenina. Si por ahí escuchan que dicen la Ruach HaKodesh, es correcto, porque es una palabra femenina, pero el que sea femenina no quiere decir alguien quien habla barbaridades y que el Eterno es una parte masculina y que el Ruach es la parte femenina. Son cosas absurdas, ¿no? Que simplemente en el hebraísmo es una palabra femenina, pero no quiere decir que tenga que ver con este tipo de cosas absurdas. Ahora, en el griego, ¿por qué les traigo el griego? Primera vez que les traigo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque aún en el griego tienen el mismo concepto. El que cambia solamente es significa la palabra, es Numa, ignorando la E. Se escribe así, pero se pronuncia Numa, que significa viento y aliento, que es lo mismo que se significa en hebreo. Por eso es que lo estoy trayendo, para que si hubiese un pretexto de tratar de sacar otro significado de Ruach, porque yo lo leí del griego y el griego dice así y expresa, sería erróneo. Y por tratar de ir, incluso ayuda un poco más, no es que sea mejor que el hebreo, pero ayuda porque aquí es neutro, no es ni femenino ni masculino, simplemente es una palabra Ruach, Numa, que significa viento o aliento. Recordemos Bereshit capítulo 2, e hizo el hombre y sopló, aliento, viento, sopló Adán Arishon, Adán de la Adamá, de la tierra, sopló sobre lo que formó, sobre el primer hombre, y fue Nefesh Ahaim, alma viviente. Ahora vamos a ver muchos conceptos. Esperemos que nos dé tiempo de ver muchos conceptos, citas, y si no, posteriormente, si el Eterno concede, lo veremos la siguiente semana y concluiremos el tema. Esperemos que se alcance a concluir esto. Vamos a abrir el libro de Matillá, capítulo 12, 28. Si gustan anotar antes de que vayamos para allá, les voy a dar un poco más de significado acerca de lo que es Ruach, para que lo tengan más amplio. Si gustan no lo anoten, pero para que ustedes comprendan lo que es Ruach, que es viento, semejanza, aliento, una exhalación sensible podría ser también, o incluso violenta, vida, ira, semejanza a espíritu, pero un solo ser, racional, sus expresiones en distintas funciones, aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, tempestuoso, vacío, viento. Todo esto significa, o sea, a lo que estamos yendo, estamos hablando de una acción, de algo, estamos hablando de una función. No encontramos en todo lo que les vayan poniendo atención, ¿no? No encontramos aquí en cierto modo
un personaje, una persona, un individuo. Encontramos una acción, no encontramos un individuo en lo que significa Rúa. Ahora sí vamos, Matillá, capítulo 12, pasuk 28. Aquí es cuando tiene un error, o podría ser una contradicción entre los que escribieron las Besorá, lo que es Matillá contra Gilel, porque aquí Matillá dice, si yo por el espíritu de Elohim, porque si yo por el espíritu de Elohim echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Pero Gilel dice otra cosa. Gilel 11:20 dice, si yo por el dedo de Elohim echo fuera los demonios, aquí es otra palabra, aquí no usa la palabra espíritu. Hay una contradicción tremenda para lectores ignorantes, por decirlo así, no de una manera mala, sino que ignoran los contextos. Aquí nos están contradiciendo. Al hablar de espíritu o hablar de dedo, estamos hablando, o por mano de Elohim, pudo haberlo dicho también, o sea, por parte de él, de su parte fue que fue ejecutado esto. Es decir, Mashiach no lo estaba haciendo él, sino yo por el espíritu de Elohim que puso en mí, que me respalda a mí, como dice Masé cuando habla de Yahshua, que Yahshua de Nazaret hizo grandes prodigios, y esto porque el Elohim estaba con él y por su espíritu esto. Ahorita vamos a llegar a esta cita también si nos da tiempo. Y también lo encontramos en Shemot 31:18, una porción de las que a veces leemos en Shabbat, cuando nos referimos, cuando leemos que habla a los hijos de Israel, que sobre todo mi Shabbatot deben de cuidar, es una señal entre ellos, todo el que profana el día de Shabbat morirá. Y cuando se acaba de leer esa porción, el pasuk 18, dice, y después que acabó de hablar Elohim a Moshe, le entregó las tablas, eso mucho antes del becerro, le entregó las tablas de la Torah, escritas por el dedo de Elohim. Pregunta, ¿el Eterno habrá ocupado su dedo para escribir, o tendría una pluma divina, o cómo fue que escribió las tablas de la Torah? Queremos pensar por su poder, así como dijo y fue hecho. Hágase esto, hágase aquello, escríbanse esas tablas de la Torah y tengan esta esencia. O sacó su pluma, o con su dedo, pero escritas por el dedo de Elohim. Eso es lo que está hablando Gilel. Gilel 11:20 está diciendo, por el dedo de Elohim, por el poder, por la palabra de Elohim. Cuando yo efectúo que salga esos rujoks, esos demonios, por el poder de Elohim que me da a mí, no lo hago yo. Ahí no es una manera de burla, ¿no? Pero las religiones que manejan la misma persona echa fuera los demonios y le ordena y todo aquello. Pero aquí Gilel nos está diciendo, es por el poder de Elohim. Connotando con Matillá, nos está hablando el Rúa, su poder. Pero vamos más adelante entonces. Job 33:4, Job 33:4, el espíritu, por decirlo, el Rúa de Elohim me hizo, el soplo del omnipotente me dio vida. O sea, lo está expresando el Rúa, el aliento, con un soplo del omnipotente, es decir, del todopoderoso, fue lo que me dio vida. ¿Sí se comprende? Aquí lo que está diciendo. Por tanto, esta palabra dice, aquí su amigo Eliú le está explicando cómo es que el hombre alcanza la vida y alcanza a ser, y dice, el espíritu de Elohim me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. El poder, es decir, el espíritu, si fuera una persona, vino el espíritu de Elohim y tomó una persona y lo hizo, no. Elohim hizo al hombre y soltó rúa o espíritu o aliento en él, ¿sí? No fue una persona, no es decir, rúa kedushá, espíritu de santidad, vino a ser a Job
¿Y vino a soplar en él? No. El poder, la fuerza del Eterno vino a crear al hombre. Eso lo vemos entonces desde el principio de Bereshit, cuando fue creado Bereshit bara Elohim, Eres Hashaman, a Ares, y dice Merajefen Rúa, dice, y el espíritu del Eterno se revoloteaba o se movía, es decir, el soplo, el poder del Creador se movía sobre la faz de la tierra y fue creando las cosas. Desde Bereshit tenemos ese concepto. Rúa Elohim, dice Merajefen, se movía sobre la superficie, sobre la planicie de la tierra, haciendo y formando todo cuanto hacía. Porque no podría estarlo, por decirlo de esta manera, globo terráqueo y aquí adentro parados el monte Sinaí y desde ahí ordenando las cosas dentro de el globo terráqueo, ¿no? Sino por fuera, por la planicie. No estoy diciendo que la tierra es plana, ¿no? Sino por encima de la creación, el aliento, el poder del Altísimo planeando y haciendo todo esto. 14:21 de Shemot. Entonces extendió Moshe su mano hacia el mar e hizo soplar Elohim sobre el mar un viento oriental muy fuerte. Ahora vamos a leer. Al Ayam Bayole Adonai Ahai Berua Kadish Asad. E hizo soplar Elohim sobre el mar un viento occidental muy fuerte durante toda la noche, y abriéndose el mar, mostró un lecho seco y partieron las aguas. Eso es cuando ellos iban a cruzar el mar. Pero ¿qué fue lo que hizo que se abriesen las aguas? Un ruaj, una fuerza, un poder ¿de quién? De Adonai. Vayole Adonai et al ayam beruaj. El aliento, el poder eterno hizo que se abriesen las aguas para que cruzase Israel por en medio de ellas. Ahora sí vamos para 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, perdón. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Rúa, porque el Rúa todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Vamos al versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Checando estos conceptos, vamos a leer el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Ahora, si dice, Elohim nos la reveló por el Espíritu, y entendiendo los conceptos que venimos viendo hasta ahorita acerca que es Rúa, que no es una persona, que no es un individuo, sino que es algo, es una acción, comprendemos que, leyéndolo de esta manera, pero Elohim nos la reveló por su poder, por su soplo. Recordemos cuando entra por primera vez, se les presenta a todos Yahshua, que atraviesa, dice él, cuando están los Talmidim, y sopla. Pero eso porque se lo concedió el Creador a él. No es que nosotros podamos andar soplando y que tengamos Rúa del Eterno. Reciban del Rúa, reciban del poder del Creador, reciban del poder de Elohim. Entonces dice, por el Espíritu de Elohim, dice, nos es revelado, porque el Espíritu todo lo escudriña. Si tenemos poder de Elohim, dado de Elohim, por decirlo de esta manera, podemos escudriñar y comprender, y se nos revela Torah, y se nos revela esto, y se nos revela aquello, y comprendemos, porque el Espíritu todo lo escudriña. Porque dice aquí, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo les locura todo esto. Pero nosotros tenemos el Espíritu, el poder de Dios, la dirección del Eterno, para poder comprender y sepamos todo, y hemos conocido Elohim. Y aclara, nosotros tenemos es decir, voy a decir algo mal, ¿no? ¿Tenemos el cerebro de Mashiach? No, tenemos la mentalidad que tenía el Mashiach. El Mashiach tenía obedecer a Abacadosh. El Mashiach tenía y tiene y tendrá la mentalidad de honrar.
Siempre buscó la honra para el Padre. En todo que fuese glorificado. En todo fuese glorificado. Así tiene Israel. Así tienes. Nosotros tenemos la mente del Mashiach. La mentalidad del Mashiach es lo que está expresando aquí. Y esto lo podemos entonces comprender más allá. ¿O será que una persona, es decir, el espíritu de Elohim, por si fuese una persona, entró en nosotros y está en nosotros y hace y nos gobierna? No existiría el libre albedrío. No existiría. Mas como existe, solamente tenemos la dirección, el soplo de Él en nosotros y nos hace tener la mente del Mashiach. Vamos adelante, 2 Corintios 3:17. Porque el Adón, aquí está un poco confuso, y de aquí se hacen muchas doctrinas. Porque el Adón es el espíritu. Y donde está el espíritu de Elohim, allí hay libertad. Es decir, de aquí se puede afianzar un poco lo trinitario o lo dualista. Bueno, pues es que de aquí está diciendo claramente que el espíritu es el Adón. Entonces el Adón, estamos hablando que no se está refiriendo a Mashiach, está refiriendo a Yahweh. Entonces está diciendo, porque el espíritu es, no, pero aquí está, vamos a entenderlo de esta manera. Si vamos a Yeshaya 61, 1 al 3, podremos comprender este concepto que nos está hablando el rabino Shaulo. 61, 1 al 3, y Yeshaya, porque el espíritu del Eterno, el Adón, está sobre mí, porque me ungió el Eterno y me ha enviado a publicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. Donde está el espíritu del Adón, ¿hay qué? Hay libertad. Entonces ya podemos comprender este concepto. El espíritu es el Adón, es decir, el espíritu que está obrando, ya en este caso cuando Mashiach, lo que nos relata Gilel capítulo 4, pasú 17 y 18, está cumpliendo esta profecía, que es cuando le pasan el Sefer y dice, aquí se ha cumplido esta profecía. Pero también cuando viene la persona y lo ocupa y le da poder y le da fuerza y le da dirección, ahí está el espíritu del Adón y ahí hay libertad, porque el espíritu del Adón dice, está sobre mí para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad del Eterno y el día de la venganza de Elohim nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Nótense aquí que hay algo, no todo es favoritismo. Y a proclamar, dice, la buena voluntad y el día de venganza del Creador. O sea, aquí también viene algo. Claro, posteriormente no es para los que hicieron lo recto, ¿no? Entonces ya podemos comprender este concepto cuando dice, y donde está el espíritu, porque el Adón es el espíritu, y donde está el espíritu del Adón, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque donde está, por decirlo así, el poder, cuando la dirección es de Elohim, trae libertad. Cuando la dirección, el poder, la fuerza, no es de Elohim, no trae libertad a la persona. Trae emocionalismo, trae confusión, trae doctrinas cerradas, trae religión, no trae libertad. La Torah liberta, el espíritu del Eterno liberta. Entonces, al espíritu se le atribuye, por versículos como este y otros tantos, se le atribuyen cualidades como si fuese una cosa. Hay un versículo, primera carta de Yohanan 5:7, que pues es el afianzamiento total de las doctrinas trinitarias. ¿Por qué? Porque si hablamos de Matillá 28:18, de bautismos trinitarios, y se aclara que ese versículo fue añadido y que vamos, si no entramos en discusiones que fue añadido, encontramos que todas las inmersiones, las tevilá que hay en el Sefer de Masek de Hechos, ninguna fue trinitaria. Pero aquí, pues aquí no hay discusión, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre poniendo como una persona, el Verbo poniéndolo como otra persona, es decir, la palabra, y el Espíritu, y aquí le ponen el Espíritu Santo, poniéndolo como una persona. Pero este versículo es añadido.
el versículo que está como tal es el versículo 8 que dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, poniéndolo como una cosa, no como un individuo o como una persona, sino como algo, como una acción o una cosa. El Espíritu, es decir, el poder, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Este versículo 7 de Primera de Juan 5:7 lo podemos comprobar. Si leemos Reina Valera y otras tantas, Dios habla hoy, otras tantas, podemos encontrar ese versículo, Biblia Internacional. Pero si leemos la versión BIN, esa es más reciente, ese versículo no dice así. Si leemos la Peshita del siglo I, siglo II, de la era común para acá, no existe este versículo. ¿Cuál tendrá más fidelidad? Peshita, siglo I, siglo II, arameo galileo, o griego 1507 o 1960, Reina Valera. ¿Cuál tendrá más veracidad? ¿No? Podemos comprobar que es un versículo añadido que no tiene cabida en esto. Entonces vamos a quitar este versículo de aquí. Ay, pero es que dice que el que le quite y que le ponga. Bueno, tú no le vas a quitar, alguien ya le puso. Solamente se puede hablar que es 3 son los que dan testimonio en la tierra. El poder, por decirlo de esta manera, el viento, el agua, la sangre, y estos 3 concuerdan. Esto entonces lo podemos ir analizando. Queda a medias este tema. Si el Eterno nos concede, lo vamos a concluir el siguiente Shabbat. Más o menos ya tienen un concepto para dónde va este rumbo. Lo vamos a comprender si el Eterno nos concede la siguiente semana. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.